Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San Juan Bautista de la Sal, ruega por nosotros. San Pedro, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues estamos acercando al final del credo. Es el 11º artículo que vamos a empezar hoy, la resurrección de la carne. Y no sé si vamos a necesitar probablemente 2 para el último de la vida eterna, para ver del cielo y infierno, el purgatorio. Y probablemente después de terminar la secuencia de clases sobre el credo, vamos a empezar una serie de clases prematrimoniales. Si alguien quiere volver a estudiar lo que es su matrimonio, están invitados también, pero con la intención de ofrecer las clases para las personas preparándose para el sacramento. Mientras no nos haga examen. Pero si ya está casada, debe de saber todo, ¿no? No te pueden aprobar. ¿Repites? ¿Repite? ¿Podemos decir que no sabía? Pues así dijo el Papa, que probablemente casi todos los matrimonios hoy en día son inválidos porque nadie sabe, nadie entiende el matrimonio. Ok, la resurrección de la carne. Y por carne queremos decir cuerpos. Okay? Y este artículo está en el credo porque pues, forma una parte muy importante de nuestra esperanza como cristianos y también porque desde el principio ha habido mucha confusión sobre pues, todo lo que está implicado en eso, ¿no? Porque decimos resurrección de la carne, ¿no? Y no resurrección del ser humano o resurrección de la persona, ¿okay? Porque el alma no resucita. ¿Okay? ¿Por qué digo eso? Porque la alma muere. Exacto, ¿okay? El alma es inmortal, entonces no necesita resucitar. Aunque sí ha habido los que dicen que el alma sí muere. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos dicen que cuando morimos también muere el alma y tiene que esperar, ¿no? Hasta el final para estar despertado de nuevo. ¿Okay? Y es importante también considerar este artículo porque vivimos en un tiempo de un como dualismo. Que también es muy antiguo, una confusión entre la unión entre el material y el espiritual. ¿Okay? Entonces, repasando, como seres humanos estamos compuestos, estamos entre los animales y los ángeles y tenemos como una naturaleza material y una naturaleza angélica, por decirlo así, pero tenemos un cuerpo que está informado por el alma. El alma es la forma de nuestro cuerpo, es decir, es el poder que le da como vida, que organiza todas sus funciones. ¿Okay? Pero no podemos decir que yo soy mi alma solamente.
ni puedo decir soy mi cuerpo. Porque quien somos como personas, es el conjunto de los dos. También rechazamos la idea de los maniqueos que decían que pues hay un Dios bueno que hizo todo lo espiritual y hay un Dios malo que hizo todo lo material. Entonces ellos decían que todo el mundo material es malo. Entonces a veces promovían el suicidio porque tenemos que escapar del cuerpo que es nada más una prisión para el alma. No, Dios dijo en el principio, cuando hizo el hombre y también cuando hizo todo lo creado, dijo que es bueno. ¿Okay? Lo vio y lo proclamó bueno. Entonces necesitamos como entender la importancia de los dos aspectos. Y qué raro nuestros tiempos. ¿Sí? Padre, la inmortalidad del alma es una facultad natural o sobrenatural del alma humana. El alma, por su naturaleza de ser espiritual, no debe de morir, porque la muerte es la decomposición, que implica como tener partes. ¿Okay? Pero el alma es sencillo, no es divisible, entonces por su naturaleza debe de permanecer. ¿Okay? Es que estaba estudiando sobre las diferencias entre la religión natural y la religión sobrenatural y decía que si Dios hubiera creado al hombre con un fin natural, hubiera bastado que profesara una religión natural. Ajá. Y yo no entiendo cuál podría ser un fin natural del hombre. O sea, entonces, si el alma, por ser espiritual, es inmortal, un fin natural del hombre podría ser que igual que fuera inmortal. No, su fin sería como si no hubiera pecado, entonces no hubiera entrado la muerte. Entonces la vida de un alma como no conectado a un cuerpo sería inmortal, ¿no? Pero el problema, o la dinámica es que el alma está vinculado a un cuerpo que sí está compuesto. ¿Okay? Entonces el alma sale del cuerpo cuando el cuerpo ya no es capaz de ser como el hogar del alma o ser informado por el alma. Pero el fin natural, entonces, sería probablemente lo que decía Aristóteles, ¿okay? Que tenemos por fin la práctica de la virtud, ¿okay? Y que es la perfección de nuestras facultades, y el fin más perfecto es la práctica de la virtud más perfecta, ¿no? Y aún Aristóteles decía que, pues, probablemente esa virtud sería una forma de contemplación de la realidad más elevada. Entonces, en nuestros tiempos tenemos como una contradicción en cierto sentido, como pensamos del ser humano y su aspecto material y espiritual. Porque por un lado, que es todo, casi todos promueven como todo el libertinaje de lujuria, impureza y todos los placeres carnales, ¿no? Pero por otro lado, hay tanto interés por cosas esotéricas, ¿no? Un tipo de espiritualidad, pero una espiritualidad que no impone leyes morales. Entonces queremos vivir según la carne y según el espíritu, y no podemos descartar totalmente uno u otro, ¿okay? Pero la tranquilidad, ¿okay? o la postura correcta es en la unión de los dos, ¿okay? Obviamente es lo que profesamos como católicos. Entonces, esta creencia en la resurrección de la carne, ¿okay? Es muy antiguo, no es nada nuevo. En el libro de Job, por ejemplo,
Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después desecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Okay. En el libro de Daniel leemos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Luego en el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo, y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os es dicho por Dios, que dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Okay, en San Juan, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Y pues hay otras citas en el Antiguo y Nuevo Testamento que nos hacen entender que siempre ha habido esta esperanza, no solamente de una inmortalidad espiritual, sino en una inmortalidad que involucra todo que somos como seres humanos. ¿Okay? Pues podemos considerar también que en la naturaleza vemos algo parecido. Como dice San Pablo, lo que se siembra no recibe vida si primero no muere. Del mismo modo, nuestro cuerpo es sembrado como corruptible por la muerte, pero resucitará incorruptible. Okay. Y desde el punto de vista de la lógica, okay, podemos señalar algunas cosas. Primero, okay, ¿cómo decimos, ¿no? Cuando alguien está en como los últimos momentos de vida antes de morir? Agonizando. Entonces, el hecho de que el alma, okay, o la persona resiste la muerte, okay, hay un rechazo en todo lo que vive de la muerte. Okay, es una indicación, okay, o una señal de un instinto que tenemos para la inmortalidad. Todas las criaturas quieren seguir viviendo, ¿no? Entonces, que la muerte es algo violenta. Hay un rechazo natural. Okay. También podemos decir que como si Dios apremia, okay, los hechos de las criaturas racionales, de nosotros, okay, y todo lo que hacemos, no hay nada que podemos hacer, bien o mal, que no involucra el cuerpo. Okay. Entonces, hay algo justo que el cuerpo participe también en el premio o el castigo que la persona merece, porque fue parte de todos los actos que llevan la persona a su destino final. ¿Okay? Entonces, como el cuerpo también participa. Ok, y también decimos que, pues, imaginamos naturalmente una felicidad, pues es todo lo que conocemos, experiencias a través de nuestra como condición encarnada. Entonces es natural
que para lograr la perfecta felicidad, porque si Dios nos da una felicidad que es puramente espiritual, que no involucra el cuerpo, podemos decir que no sería posible que nos hubiera dado también una felicidad que incluye la otra parte de nuestra naturaleza. Entonces es para la perfección de la felicidad. Okay. Entonces, tenemos entonces razones por lado de la razón y por lado de la revelación. También profesamos que todos resucitarán. Okay. San Pablo también dice que todos, que al final todos van a resucitar, como esta cita también de San Juan, que los buenos para la resurrección a la vida y los malos para la resurrección de la condenación. ¿Okay? Todos van a resucitar, pues porque Cristo venció la muerte. Punto. ¿Okay? Dios puso todos los enemigos bajo sus pies y el último fue la muerte. Entonces ya la muerte no tiene dominio sobre los seres humanos. ¿Okay? Pero para algunos, este escape de la muerte no va a ser nada feliz, ¿no? Entonces van a querer la muerte, ¿no? Como dice también en el Evangelio, que vendrán los tiempos cuando derran a las montañas que caigan sobre nosotros. ¿Okay? La existencia será para los condenados algo horrible. ¿Okay? Pero todos resucitarán, pero no todos en la misma forma. ¿Okay? Características de nuestra resurrección. Entonces, la resurrección será completa. Entonces, todo el cuerpo va a resucitar, ¿okay? y entero, y también será perfecta, ¿okay? Entonces, todo lo que es necesario o normal para la naturaleza humana, ¿okay? En el cuerpo resucitado, la persona tendrá, aun si muere con una mano amputada o deformada. Entonces, todo será restaurado en la resurrección. ¿Okay? Y será en la misma carne. Entonces, ese es un misterio, de hecho. ¿Okay? Es difícil explicar científicamente, ¿okay? Pero el cuerpo que tienes ahora es el mismo cuerpo que tendrás en la resurrección. ¿Okay? Este punto es parte de la razón por la cual la Iglesia siempre ha sido, o solamente ha tolerado más bien, la cremación de cuerpos. Ahora es más permitido, ¿no? Pero tradicionalmente la Iglesia nos ha enseñado que es mejor sepultar el cuerpo por este respeto que tenemos por la carne que resucitará. ¿Okay? Y pues Dios es todopoderoso, ¿no? Entonces, si mueres en una explosión de un avión o algo así y todos tus piezas van cayendo en diferentes partes del mar, ¿okay? Dios de todos modos puede reunir todo eso, ¿no? Sin embargo, ¿no? Para que entendamos, ¿okay? Hay algo visual aún, ¿no? Que si la última cosa que vemos de la persona es su misma apariencia que encerramos y sepultamos, ¿okay? Entonces tenemos la esperanza de que la persona resucitará
completa y perfectamente. ¿De la edad que se murió? No, en la perfección de su edad, de hecho. Y en la perfección de sus fuerzas. Okay. Si murió con una enfermedad, okay, no va a resucitar todavía enfermo, va a resucitar como en la perfección de sus fuerzas y de su salud. Dicen que okay, si murió lastimado o aún con heridas horribles, okay, todo será sanado. Solo que los mártires, okay, como Cristo resucitó todavía con sus llagas, como trofeos de su victoria, los mártires también tendrán las marcas, okay, la evidencia de su martirio, pero también como trofeo. Por eso en arte muchas veces pintamos los santos como los instrumentos de su martirio, ¿no? Aún con Bartolomé, San Bartolomé, ¿no? en la Capilla Sistina, está allí, búscalo, ¿okay? Está allí como cargando su piel, ¿no? Porque le quitaron su piel y así murió. Y ahí está pintado con su piel en la mano. Pero, sí. Ahorita que decía también de que van a resucitar en la perfección incluso de su edad. Entonces, en el caso de los niños, ¿su máximo cuerpo es al que llegaron? ¿También los bebés? Es buena pregunta, ¿no? No sé, pero decimos que el cuerpo resucitado tendrá una naturaleza perfecta. Entonces, si el niño muere, ¿no? sin saber caminar, ¿no? Me imagino que cuando resucita va a tener un cuerpo ya capacitado para hacer todo todas sus potencias tendrá. Okay. Pero ya la enfermedad y la muerte no nos va a afectar. Okay. O las debilidades y todo eso. Luego vamos a ver los dotes de los bienaventurados. Okay. Padre, ¿esas características del cuerpo resucitado aplica también para los condenados? Sí. O sea, esa perfección de que tienen completo todo y... No relacionado a los dotes que veremos, pero dicen, por ejemplo, si uno muere, como si le cortan un brazo, ¿okay? Y es condenado esa persona, ¿okay? También su cuerpo resucitado será completo, porque también conviene que todos sus miembros participen en su condenación. Y por tener un cuerpo completo, su castigo será más intenso. ¿Okay? Entonces, ¿no? Si alguien sabe que probablemente seré condenado, pues que me quito. Para no aguantar tanto, ¿no? Que el estado... Aunque el cuerpo es igual, el estado es muy distinto, porque es un cuerpo espiritual, o espiritualizado, digamos, que participa en las características del alma. Okay. Que luego vamos a ver los dotes. Dice San Pablo, si no hay resurrección de los muertos, ni Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, inútil y vana es nuestra predicación, y inútil también vuestra fe. Okay. Sí. Las personas que sabemos que ya resucitaron, por ejemplo Lázaro o el niño en el Evangelio, ¿esas personas van a volver a resucitar o se supone que su cuerpo ya está resucitado? No saben. No, será otra resurrección. Entonces, cuando fueron revivificados, fue en su cuerpo natural, ¿no? Sí, y después de la muerte definitiva,
Y esta resurrección de que hablamos será al final de los tiempos. Entonces será como una nueva creación. Entonces con la perfección de sus cuerpos. Buena pregunta. Si resucitar muertos fue posible, por ejemplo, para los profetas, entonces por supuesto es posible que Dios lo hace. Tenemos, por ejemplo, el caso de Eliseo. En la casa entró pues y vio al niño muerto que estaba tendido sobre su cama. Y habiendo entrado cerró la puerta sobre sí y sobre el niño e hizo oración al Señor. Y subió y echóse sobre el niño y puso su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Y encurvóse sobre él y entró en calor la carne del niño. Y él descendiendo se paseó por la casa una vez de acá para allá. Y subió y se tendió sobre él. Y el niño bostezó 7 veces y abrió los ojos. Entonces él llamó a Giesi y le dijo, llama a esa Sunaroitis. Y habiéndola llamado, entró donde él estaba. Y él le dijo, toma tu hijo. Y ella se arrojó a sus pies. San Agustín habla de que el cuerpo resucitado no tendrá sus defectos, diciendo, ningún vicio habrá entonces en los cuerpos. Si algunos hubiesen sido excesivamente gruesos, no tomarán toda la mole del cuerpo, sino que se reputará superfluo aquello que excediere su debida proporción. Y al contrario, Cristo restituirá por virtud divina todo lo que la enfermedad o vejez hubiese consumido en el cuerpo, como también lo que faltare a los que hubiesen sido muy flacos y delgados. Porque Cristo no solamente nos volverá al cuerpo, sino también todo lo que la miseria de esta vida nos hubiera quitado. Ok, entonces, y la resurrección de la carne, la resurrección final será definitiva. Es decir, que nadie volverá a morir. Cuando hablamos, a veces hablamos, por ejemplo, en la misa de Requiem, hablamos de la muerte perpetua, ¿no? Que Dios nos libre de la muerte perpetua. ¿Okay? Pero es un modo de hablar, porque la condenación en el infierno es en realidad peor que la muerte. ¿Okay? Una muerte perpetua sería pues preferible a la condenación en el infierno. Pero no importa si la persona se condena o es bienaventurada, que así quedará para toda la eternidad. Que no volverá a morir y su estado no puede cambiar. Que hay entonces 4 dotes de los bienaventurados. Y vemos pues lo mismo en el caso de Cristo, cuando aparece después de su resurrección. ¿Okay? Primero es impasibilidad. ¿Okay? Que quiere decir que no puede sufrir. ¿Okay? Pasión, ¿okay? Es sufrimiento. ¿Okay? Si es impasible, no imposible, pero impasible, entonces ya no puede ser afectado ni por heridas, o por enfermedad, o por debilidad, ni nada. ¿Okay? No puede sufrir ninguna incomodidad. ¿Okay? Pero es propio a los
los cuerpos de los bienaventurados, porque obviamente los condenados sí van a sufrir. Su eternidad consiste en sufrir y su cuerpo va a participar. Entonces, su condenación no es totalmente o simplemente espiritual, aunque su dolor, su sufrimiento principal es algo espiritual, es saber, es entender que han perdido a Dios para siempre. Es entender que Dios fue el único propósito de su vida y pues no lo logró. ¿Okay? Entonces, reconocer eso es su peor sufrimiento. Pero también ese fuego, ¿okay? El fuego de remordimiento, ¿okay? También afectará su cuerpo. ¿Okay? Y Santo Tomás dice que es un fuego real, ¿okay? O parecido a real, no es simplemente algo emocional o un sentimiento, pero sí hay un fuego que quema. ¿Okay? Entonces parte de lo que van a sentir es estar metido en un fuego que nunca acaba. ¿Okay? Y obviamente es difícil entender porque no tenemos experiencia de un fuego así. Todos los fuegos que hemos visto son totalmente, puramente natural o material. Pero este es un fuego que también afectará sus cuerpos. Ok. Sí. De hecho, parece que lo mencionaba, me acordé de una vez que leí en San Agustín, no me acuerdo dónde, pero que decía que dos fuegos había creado el Señor, que uno para servicio del hombre y otro para su castigo, Ajá. y que un fuego no tiene nada que ver con el otro. Ajá. Que así decía San Agustín, que un fuego no se parece nada a lo que es el otro. Ajá. Aunque creo que Santo Tomás, que opina, y son opiniones, no hay nada declarado, que el fuego del purgatorio es de la misma naturaleza que el fuego del infierno, solo con la diferencia que en el purgatorio hay esperanza, o certeza de hecho que acabará eventualmente. ¿Sí? Pero también hay comparaciones de que pues, el buen fuego en esta vida que experimentamos en los sufrimientos o en el deseo de tener unión con Cristo es lo que como nos purifica de todas las imperfecciones. Pero si no aprovechamos en esta vida de ese fuego, entonces el fuego en la eternidad nos va a consumir. ¿Okay? Entonces, segundo es claridad. Okay. Esa es una hermosura, ¿okay? De la belleza, ¿no? Si se acuerdan de el domingo que les di una cita de Santa Catalina de Siena que dijo después de una visión del estado de gracia de una persona, ¿no? Y dijo que no hay nada que compara con la belleza de un alma en el estado de gracia. Y si pudiéramos reconocerlo, ¿okay? Entonces estaríamos dispuestos para sufrir, sacrificar todo lo que tenemos para mantener ese alma en tal estado. ¿Okay? Pero toda la belleza del alma será reflejada también por medio del cuerpo en la eternidad. Entonces vemos una pista de eso, por ejemplo, en la transfiguración. Porque el estado natural de Cristo, ¿okay? Como no teniendo pecado, entonces no fue sujeto a todos los castigos por naturaleza, no fue sujeto a todos los efectos del pecado original, etc. ¿Okay? Entonces, naturalmente, la gloria de su alma debía haber brillado a través de su cuerpo. Pero por condescensión a nosotros o por humildad, escondió por la mayor parte de su vida esa realeza divina, esa gloria sobrenatural. Solo dejó por unos minutos, ¿okay? Esa visión de su gloria. Pero es una indicación del estado de
de los santos. ¿Okay? Y aquí va a haber diferencia, porque no todos van a brillar igual. ¿Okay? Dice San Pablo que va a haber diferencia, como de una estrella comparada a otra, entre por causa de los méritos de los bienaventurados. ¿Okay? Los más santos que van a brillar más. María Santísima es la más brillante en el cielo. ¿Okay? Y también para los condenados. ¿Okay? Entonces, algo de la fealdad de su alma se reflejará en sus cuerpos. Y no todos iguales, ¿no? Por eso, si no han leído El infierno de Dante, aunque no es teología, es muy interesante, ¿no? Porque él sabía la teología bien, ¿okay? Y nos presenta los diferentes niveles y como los castigos de los condenados son como proporcionados a su pecado en la vida. Y hay diferencia. Y muy interesantemente, ¿quién ha leído El infierno? ¿Okay? El fondo del infierno, ¿qué hay? Sí, pero ¿cómo es el fuego? Es hielo, ¿sí? Entonces, en la parte más profunda del infierno ya no hay fuego, porque fuego y calor representa como amor, o vida, o esperanza aún, pero todo será congelado porque pues no hay vida, no hay esperanza, es una desolación completa en el fondo del infierno. Okay. El apóstol dice, reformará la vileza de nuestro cuerpo, asemejándolo a la claridad del suyo. Una es la claridad del sol, otra la de la luna y otra la de las estrellas, pues una estrella se diferencia de otra en la claridad y así será la resurrección de los muertos. ¿Okay? También vemos una indicación de eso en el caso de Moisés. ¿Okay? Si se acuerdan cuando Moisés entraba en el tabernáculo y hablaba cara a cara con Dios. ¿Okay? Entonces cuando salió tenía que velar su cara, porque la gente no lo podía ver, porque resplandecía su cara por estar cerca de Dios. ¿Okay? Y luego en la carta a los Hebreos, San Pablo dice, sí, así era el afecto de la promesa, ¿okay? ¿Qué debe de ser la gloria, ¿okay? del cumplimiento? Es decir, si el Antiguo Testamento tuvo la capacidad de hacer brillar la cara de Moisés así, nosotros, pues que tenemos más acceso a Dios, pues el resplandor es mucho más. ¿Okay? Agilidad. Okay. Agilidad. Entonces se librará el cuerpo del peso que añora, le oprime y se moverá muy fácilmente a cualquier parte que el alma quiera, con tanta presteza que no puede haber cosa más veloz que su movimiento. ¿Okay? Santo Tomás, si quieren leer algo interesante, ¿okay? Lean lo que dice de su tratado sobre los ángeles, porque lo que dice del ángel aplica también, o mucho de lo que dice aplica a los cuerpos resucitados. Pero pregunta, ¿cómo es el movimiento de un ángel, por ejemplo? ¿Okay? Y el cuerpo resucitado, ¿okay? puede mover con la agilidad de un espíritu. Entonces, es más veloz que podemos imaginar. Y simplemente por pensarlo, puedes ir por un lado o otro. También puede, no está limitado
por la materia. Entonces, como Jesús entró donde estaban los apóstoles, después de su resurrección, entró, aunque estaba cerrada la puerta, ¿okay? Así un cuerpo resucitado puede pasar por el muro, o puede hacer lo que quiera. ¿Okay? Dice San Pablo, se entierra el cuerpo innoble, pero resucitará vigoroso. Okay, y el cuarto es sutileza. Que ahora tenemos que sufrir el efecto de pecado original, que tenemos las pasiones, y el cuerpo no siempre obedece lo que manda el alma. ¿Okay? Pero todo será como arreglado en la resurrección y el cuerpo va a obedecer perfectamente lo que le manda el alma. ¿Okay? No va a haber conflicto entre cuerpo y alma. ¿Okay? Entonces, con la consideración de estos dotes especialmente, pero toda la doctrina de la resurrección de la carne, además de ser muy en contra de lo que popularmente piensan personas, ¿no? ¿Okay? Debe de darnos mucha esperanza y motivo, ¿okay? Porque aún considerando todo eso entendemos más la gloria del cielo, ¿okay? Entonces debe de darnos más ganas para vivir como buen cristianos y no ofender a Dios y lograr, ¿no?, ir creciendo en gracia para que podamos participar en todo esto que nos espera. ¿Qué más iba a decir? ¿Pregunta? ¿Va a existir todavía la libertad para pecar? O sea, ¿aún vamos a por todas estas cosas? No, porque, exacto, una vez, y veremos esto más en la siguiente plática, cuando hablamos de la vida eterna, el último artículo, pero el cielo consiste en tener la voluntad ya fija en su bien perfecto, ¿no? Y la esencia del gozo del cielo, del premio del cielo, es que ya no podemos equivocar, porque una vez viendo el bien perfecto, es imposible que uno prefiere un bien menor. Ese es como pecamos en esta vida, porque aunque todo lo que hemos aprendido en catecismo nos dice que no, el bien preferible es eso, también sentimos la atracción a algo que tal vez también es un bien, pero es un bien menor, ¿no? Entonces, pues, o es un bien aparente, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, está casado, ¿okay? Entonces sabe que el bien que debe de obedecer es mantenerse fiel, pero empieza a sentirse enamorado con otro, y esa enamoración le parece también un bien. Entonces así equivocamos y pecamos porque preferimos el bien aparente al bien actual. Esa es una pregunta. Y la otra, la resurrección de la carne se va, o sea, no existe un tiempo en que vaya a ser la resurrección y después, ya el juicio final o la ida al cielo, porque, digo, entre las confusiones de muchas corrientes que he escuchado, hay como que un tiempo en que las personas van a vivir con el cuerpo resucitado antes de pasar al cielo, al infierno o antes del juicio, porque no sabemos si va a ser... Muy buena pregunta, porque hubo un error que era corriente en un tiempo. Hasta había un papa que pensaba, o que en su opinión personal promovía, al parecer, esa opinión de que decía que las almas de los santos
que no entrarán en la gloria hasta la resurrección de su cuerpo. ¿Okay? Y también ha habido otros errores. Entonces lo que pasa es que cuando uno muere, entonces ocurre en el instante su juicio particular. ¿Okay? Es enfrentar a Jesús, ¿okay? Y recibir tu sentencia, ¿okay? Que es definitiva. Pero el alma queda separada del cuerpo hasta el final del tiempo. ¿Okay? Entonces, cuando ocurre la resurrección de la carne, el alma ya estará en el cielo o en el infierno. Entonces, y su estado no puede cambiar. Pues el único cambio que podemos postular es para los que están en el purgatorio hasta el final de los tiempos, porque después del juicio final no será, no habrá purgatorio. Entonces tiene que acabar y esas almas irán al cielo. ¿Okay? Pero no decimos que hay como un estado medio y están como parte en el cielo o mitad en el cielo y luego entran en la gloria definitiva. Solo decimos que la perfección de su premio es que participe también su cuerpo. Entonces el alma disfruta su premio al máximo, pero su naturaleza queda incompleta hasta la resurrección de la carne. Y podemos decir en ese sentido que su premio será completo cuando resucita su cuerpo. Pero la resurrección de la carne es antes o después del juicio final. Es, O durante. sí, van a resucitar, ¿okay? Y así en su cuerpo van a enfrentar al juicio universal, ¿okay? Porque todo tiene que ser equilibrado al final. Que tanto en el reconocimiento público, ¿okay? En el juicio final, que todos van a saber todo lo que hemos hecho. ¿Okay? Y nosotros vamos a saber todos los efectos hasta lo más mínimo de cada acto que hemos hecho, por bien o por mal. ¿Okay? Por eso no hay pecado privado, ¿no? En realidad, ¿okay? Porque aunque piensas que nadie sabe que si te metes a ver pornografía una vez, ¿okay? Algo así, ¿okay? Pero luego en el juicio final vas a saber, por ejemplo, cómo tu participación en eso afectó a la persona que está en esas imágenes y cómo afectó su familia y cómo afectó la persona que podía seguir vendiendo pornografía porque tú lo compraste en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces será parte de tu premio, porque si has hecho buenas obras, también tienes sus efectos hasta muchas generaciones después, ¿no? Un santo, ¿okay? Seguimos leyendo las vidas de los santos. Entonces siguen influenciando futuras generaciones. ¿Okay? Gracias a Dios no leímos las vidas de los condenados. En ese sentido de que en el juicio final se verá todas tus acciones, ¿eso también cuenta los pecados bien confesados? Sí, sí. Sí, todo. Sí, aún los pecados por los cuales hemos hecho mucha penitencia y reparación. Tal vez dicen que si hemos hecho penitencia en la vida por nuestros pecados, entonces el pecado revelado a los demás no va a ser tanto como ocasión de vergüenza, porque por medio de la penitencia que hemos hecho, nos hemos santificado. Entonces el pecado se convierte en como parte de nuestra santificación. Y otra pregunta, cuando tengamos nuestros cuerpos vamos a necesitar un lugar físico también en donde estar. Uh-huh. Yo había escuchado que vamos a estar en este mismo mundo, en esta tierra. ¿Será así o no? Pues dice que va a haber una nueva creación.
¿Okay? Entonces, todo lo material será renovado. ¿Okay? ¿En qué manera exactamente? No sabemos, ¿no? Y no podemos decir que vamos a... la tierra va a ser como destruida y Dios va a volver a crear el mismo mundo. Pero el cuerpo es material, entonces ocupa espacio, ¿okay? Va a haber en un lugar, ¿okay? Pero cómo será no sabemos. Eso es parte del misterio de más allá. ¿Sí? Padre, no me queda muy claro, por ejemplo, para qué le servirá al cuerpo resucitado andarse transportando de un lugar a otro y atravesando cosas si está en la contemplación del bien infinito. O sea, si yo me imagino, a ver, estoy en el cielo y poseo a Dios y puedo contemplar al bien infinito como es, ¿qué voy a andarme entreteniendo en andarme transportando en la velocidad del pensamiento y atravesando? Pues creo que vas a querer probarlo. Estrenar ese cuerpo nuevo. No, solo puedo decir que es parte del misterio, ¿no? Pero no tenemos que pensar en la gloria del cielo como algo puramente como efímero o fantástico, ¿no? Porque vamos a... creemos, por ejemplo, que no vamos a perder todos los amores o amistades que hemos tenido en esta vida, ¿okay? Si es de Dios, va a permanecer, ¿okay? Y ¿cómo será la vida diaria en el cielo? Pues quién sabe, ¿okay? Pero sabemos que hay una liturgia celestial, ¿okay? Que es parecido en cierto sentido a la liturgia en que participamos ahora. ¿Okay? Y si nuestra liturgia ahora involucra el cuerpo, ¿okay? Entonces imaginamos que también vamos a utilizar los cuerpos para alabar a Dios en alguna manera. ¿Okay? Pero es buena meditación también, ¿no? Porque todo lo que es bello, todo lo que es bueno, ¿okay? Tendrá su cumplimiento o perfección en el cielo. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo, si hay un placer, ¿okay? Saludable, legítimo en hacer deporte, ¿no? O ejercer las capacidades del cuerpo, pues debe de ser como una reflexión de una realidad celestial. ¿Cómo? No sé, no podemos decir. Pero si no hay nada pecaminoso o desordenado de tener un gusto en utilizar nuestras capacidades físicas para lograr algo, entonces hay una reflexión también en el cielo. ¿Otra pregunta? Padre, ¿alguna vez reflexionando sobre los misterios y los dogmas de nuestra fe, pensé en sobre la resurrección de la carne y el juicio final? ¿Hay algún otro? Porque según yo esto es lo único que nunca ha pasado, que nadie sabe, porque incluso la vida eterna, los que están en el cielo ya están en el cielo y todo. Pero esto es único en la historia, único en el tiempo y es un gran dogma de nuestra fe. Digo, creo que todo lo demás como pasó o está pasando, pero esto es un evento único de una sola vez en el futuro y algo que nadie puede explicar porque nunca va a volver a pasar. O sea, es así tan grande este evento. Sí. No, es una interesante meditación, sí. Es el porvenir. Iba a comentar también, otra pregunta por eso, porque muchas veces tratando de este tema, alguien pregunta, y me sorprende que nadie me va preguntando, ¿qué pasa con los tatuajes? Y los piercings, ¿sí? ¿Qué pasa? No, pero ¿cómo debemos de pensar, como tomando esa doctrina en cuenta, cómo relaciona con la decisión, por ejemplo, de
tener un piercing o un tatuaje. Sin Pues, imperfecciones. O sea, si alguien con alguna imperfección en un brazo, eso va a ser restablecido. sí, sí. Es que el tema de tatuaje es muy popular, padre, pero ¿qué tal las cirugías plásticas? No he pensado en eso. Pues es un desperdicio de dinero porque Dios lo hará más fácilmente y más barato al final. Y mejor. No, pero algunas veces alguien quiere saber, ¿no? Si debemos de tener respeto por el cuerpo, es pecado tener un tatuaje. Es un tema interesante porque creo que no queremos decir, en mi opinión, no queremos decir que tal cual el acto de conseguir un tatuaje o hacer un piercing es pecaminoso. Pero como todo hay una medida, ¿no? Y depende mucho de las circunstancias, porque sí debemos de evaluar y respetar nuestros cuerpos, y por eso mutilaciones son pecados, ¿no? El suicidio es pecado, ¿okay? De hacer daño al cuerpo del otro es pecado, ¿okay? Porque el cuerpo merece un respeto, ¿okay? Y cuando consideramos, si un joven me pregunta, ¿puedo conseguir un tatuaje? Mi pregunta sería, ¿y por qué lo quieres? Es el propósito, porque ahí entra más como la moralidad del acto, ¿no? Y si es en realidad para embellecer tu cuerpo, o es para llamar atención a tu cuerpo, o es para como declararte de un grupo, ¿no? Porque muchas veces, a final de cuentas, los tatuajes son obscenas muchas veces, o son ridículos, o son muy exagerados, como pocas veces uno se contenta con solamente uno, ¿no? Y gasta tanto dinero en poner toda una manga de tatuajes, etc., ¿no? Y muchas veces también resulta en como ubicar la persona de como este tipo o otro, ¿no? Entonces, tiene más que ver con en qué consiste la verdadera belleza, ¿okay? Por ejemplo, los de Luz del Mundo dicen que llevar aretes, poner maquillaje es pecado, en todo caso, ¿okay? Como católicos no decimos eso. Sin embargo, dice San Pablo que las esposas deben de preocuparse no tanto en como ornamentarse demasiado, y deben de preocuparse más por la belleza de su interior, ¿okay? Y así tenemos buena como regla para evaluar como estas decisiones. Entonces, mi opinión es, pocas veces probablemente un tatuaje es algo moral, pero no porque es tatuaje, sino por las circunstancias y el motivo. Y lo he visto muchas veces también, alguien que en su juventud puso en tatuaje el nombre de su amante de aquel tiempo, y luego se casó con otro. O uno que tiene, yo me acuerdo de una persona, ella era soldado militar, entonces tenía muchos tatuajes, y vivía una juventud muy brava, ¿okay? Pero luego tuvo una conversión y estaba en el templo todo el tiempo, aún entrenando los acólitos, pero se veía raro, ¿no? Un señor acolitando cubierto en tatuajes, ¿no? Entonces no sabemos si vamos a quererlos unos años después. ¿Okay? ¿Pregunta ahí? No, si me tatuaba su nombre estaba bien entonces, padre, porque dependía de la maternidad. No, es que, fuera de broma, hay mucha gente que dice, no es un nombre, padre, pero dice, si me tatuó la Virgen de Guadalupe no es malo, y ves, si traen el brazo tatuado a la Virgen de Guadalupe, entonces te quedas así como, no estoy embelleciendo el cuerpo porque se ve naquísimo. Bueno, se ve diferente, entonces... No,
leí un artículo sobre eso también y que en verdad es apropiado tener imágenes sagradas en tu piel. No sé, ¿no? Porque si voy a la playa, probablemente no voy a ir en mi casulla, ¿no? Porque es como, hay un vestimento para la playa y otro vestimento para la misa, y aunque uno puede decir, pues la casulla es el vestimento más digno, o más bello, pero no es adecuado para todas las situaciones. Hay un detalle respecto a eso de los tatuajes de imágenes sagradas, también puede comparar con por ejemplo una asociación militar, que normalmente los militares tienen, bueno, he visto situaciones donde asociaciones militarizadas obligan a sus elementos a quitarse la camiseta lo antes posible, ya cuando ya salieron de ahí, porque el hacer algo apropiado con dudosa, bueno, algo dudoso con la camiseta, está diciendo que está poniendo en mal la institución. Por lo tanto, podría ponerse de la misma manera el asunto de las imágenes sagradas. De que, por ejemplo, si tienes una imagen sagrada, estarías obligado totalmente a hacer todo bien, lo cual es exactamente imposible. Y y porque si haces algo mal, no solo estarías manchándote a ti, sino estarías manchando a la imagen que tienes. Eso es buen punto. Bueno, pero y en cuanto a las cirugías, padre. Bueno, no. Pues otra vez, creo que es igual, ¿no? Hay un lugar para cirugías cuando alguien sufre un accidente y para como regresarse a normalidad más o menos, pero cuando es vanidad simplemente, pues la cuestión es ¿qué es tu motivo? ¿No? ¿Tu motivo es dar gloria a Dios o tu motivo es dar gloria a ti? Pero no sería también un poco de vanidad en estas restauraciones, aunque sea un accidente, aunque sea lo que sea, es una especie de vanidad para regresar a algo que ya no tienes, que ya no te pertenece. No, pues tal vez si la persona simplemente, si es el resultado simplemente de la vida, el transcurso de la vida, la vejez, pero si uno está en un accidente muy grave, ¿no? Es todo deformado, ¿okay? Su vida va a ser más dura por todas las miradas, por sentirse diferente. Entonces, aunque podemos decir tal vez que sería algo muy heroico no conseguirlo y aceptar las humillaciones, tampoco la iglesia nos obliga a tomar el curso más heroico en todo el tiempo. Y es como es permitido tomar una pastilla cuando tienes dolor de cabeza, aunque sería más heroico ofrecerlo y no tomar el alivio. Padre, entonces el trabajo de un cirujano plástico para algo estético sí está mal. Pues sabemos que hay muchos tipos de cirugías plásticos, ¿no? No, pero me refiero de cuero, o sea, de 1% de variedad, o sea, que sea una... Yo probablemente sí, ¿no? Si estás participando en algo que es puramente vanidad, hay situaciones más complicadas, ¿no? Cuando uno se dedica a eso y también hace buen trabajos legítimos, pero por el lugar donde trabaja es difícil evitar todas las situaciones malas. La cirugía en sí no es mala, ¿okay? Depende del motivo de la persona y el doctor no es responsable por los motivos de su paciente. No tiene que preguntarle, ¿y por qué quieres eso? ¿Sí? Muy bien. Okay. Gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictio Deus, Bovetis Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, mañana siempre. Amén.